Capítulo 10. Guardando lo aprendido. Memoria. Memoria es el proceso por el cual retenemos lo aprendido a lo largo del tiempo. En el ser humano, la memoria, además de ser la base de la supervivencia, como en todo ser vivo, es el vehículo que transmiten los conocimientos y se crea cultura. Memoria es también evocar lo aprendido cada vez que querramos y hacer uso de ello. Bien, en el contexto de una conversación, es un acto de conducta o simplemente un proceso mental consciente determinado. Pero la memoria no es un evento cerebral único que detrás de todo aquello que se aprende, sino del mismo modo que ocurre con el aprendizaje. Hay varios sistemas o tipos de memoria. Unos son conscientes y otros no. La memoria consciente refiere a los hechos o sucesos ocurridos que podemos evocar y contar. Son memorias declarativas, explícitas. Por ejemplo, donde hay una conversación mantuve ayer con un amigo. Este tipo de memoria es la que suele referir a modo más general a lo que la propia mente es la memoria humana, aquella de la cual hablamos todos los días y que se pierde o deteriora con la edad o debido a alguna enfermedad neurodegenerativa, como las demencias. Dentro de este tipo general de memorias explícitas se incluyen muchos otros, dependiendo, por ejemplo, del tiempo que seamos capaces de retener y evocar un suceso. Una de ellas es la memoria a corto plazo, que nos hace capaces, por ejemplo, de retener un número de teléfono por un corto periodo de tiempo. Todos tenemos la experiencia de mantenernos en nuestra memoria el nuevo número de teléfono, solo en el tiempo que nos permite marcarlo en el aparato y tras ello se olvida. Pero hay otras memorias conscientes desde que nos permiten recordar un suceso de toda la vida, memorias a largo plazo, hasta aquellas otras que pueden durar la ráfaga de un segundo y decaen o se pierden del mismo modo. Es la memoria icónica. Y en medio, además, tenemos las memorias de trabajo, manipulación temporal, de información que nos permiten hilar los conocimientos que evocamos en el pensamiento y así poder razonar, pensar, entre otros. Por otro lado, tenemos las memorias inconscientes, que son diferentes a la que acabamos de describir. Por ejemplo, somos capaces de aprender a montar en bicicleta, a escribir en un ordenador o a conducir un coche. Ese aprendizaje es guardado en la memoria de nuestro cerebro de una manera clara y solo se evoca cada vez que queremos montar de nuevo la bicicleta o golpeamos las teclas del ordenador. Es decir, son memorias que no son expresadas de modo verbal consciente. La evocación de este tipo de memoria se realiza a través de un acto de conducta, un acto motor. Lo mismo que el otro tipo de memoria explícita, se manifestaba relatando un suceso con palabras. Este se evoca sin palabras, simplemente mostrando que montamos en una bicicleta. Son solo las memorias no declarativas o implícitas con las que guardamos infinitas cosas cotidianas de todos los días, desde hacer la salsa de tomate o batir huevos en la cocina, hasta la rapidez con la que ejecutamos la lectura de un libro. Pero hay además muchos tipos de memorias. Por ejemplo, existe un tipo de aprendizaje y memoria que permite asociar sucesos de los que no somos conscientes, pero que nuestro cerebro aprende y memoriza y que facilitan nuestra relación con el mundo. Sirvo el siguiente ejemplo. Observemos un perro hambriento cuando se le presenta un plato de comida y veremos cómo el perro saliva. Ahora, en un experimento diferente y delante del mismo perro hambriento, en lugar de presentarle la comida, hacemos sonar una campanilla o un timbre, veremos que, como era de esperar, en estas nuevas condiciones el perro no saliva. Ahora, hagamos un tercer experimento. Y en este, cada vez que se le acerquemos la comida al perro, hagamos sonar la misma campanilla o ese timbre al mismo tiempo. Repetimos este experimento muchas veces. Pasado algún tiempo, solo hacemos sonar la campanilla o el timbre sin aproximar el alimento. Y esta vez, al contrario de lo que hemos observado la primera vez, el perro ahora sí saliva. Está claro que el animal ha asociado el sonido de la campanilla o el timbre de la comida y la presentación de uno u otro
hace al animal anticipar el alimento y realizar la respuesta de la salivación. El animal ha aprendido y memorizado la asociación de dos estímulos y su correspondiente a la respuesta del mismo. Uno de estos es un tipo de memoria no declarativa, que en el ser humano ocurre del mismo modo y que no es expresable con palabras. Un último tipo de aprendizaje y de memoria que vale la pena destacar es aquel por el cual cuando un suceso viene ligado a un acontecimiento emocional, tiene tanta fuerza para ser guardado en nuestro cerebro. Valga en este caso otro experimento. Por ejemplo, un animal se le da un pinchazo muy suave sobre la piel o un estímulo eléctrico capaz de evocar una determinada respuesta motora, sea esta la contracción de un músculo sin dolor. Si este estímulo se repite varias veces sin más consecuencias, es decir, que el estímulo no siga de un daño, dolor o de recompensa, el animal termina no relacionando la respuesta o la conducta alguna ante el estímulo. Esto señala que se ha habituado al mismo. Si por el contrario el estímulo sí tiene una consecuencia, que sea esta de dolor o de placer, entonces la respuesta se potencia, es decir, el animal se sensibiliza claramente ante dicho estímulo y aumenta su respuesta. En este último caso, ha guardado en la memoria el significado de este suceso, tanto que posiblemente para siempre evite dolor o repita placer. La conducta correspondiente de aquellos estímulos, de nuevo, no se necesitan muchas palabras para enmarcar estos procesos de aprendizaje y memoria en la cotidianidad de nuestros días, en particular cuando somos niños. En la memoria de tipos explícitos, conscientes desempeñan un papel fundamental en el hipocampo, así como otras estructuras adyacentes como las cortezas entorrinal, perirrinal y parahipocampal y la propia amígdala. Todas aquellas construyen lo que conocemos como el sistema de memoria del lóbulo temporal medial. Sin embargo, el hipocampo es, aun cuando esencial para formar memoria, no del depósito definitivo de esta, sino lo que es la corteza cerebral. De hecho, el hipocampo solo es un depósito temporal de estas memorias, algunos años, que después pasan a ser guardadas de modo permanente en la corteza cerebral. La neurobiología actual revela que cada área de la corteza cerebral, cada circuito neuronal, lleva intrínseca a sus redes de memoria. Por ejemplo, la memoria perceptiva de nuestro cuerpo, a través del tacto, se encuentran en las áreas somatosensoriales de la corteza parietal y también en las áreas motoras de la corteza frontal. Del mismo modo, guardamos la memoria perceptiva, visual de nuestro cuerpo, en las áreas visuales y de igual forma también para otros sistemas sensoriales como la audición. Como antes hemos señalado, el almacenamiento definitivo de las memorias conscientes, las que manejamos todos los días y que tienen en su primer depósito en el hipocampo y que tuvieron lugar en nuestra niñez o hace 30 años, tardan muchos meses e incluso años en ser depositadas en la corteza. Este proceso se conoce como consolidación. Los modelos recientes computacionales de consolidación de la memoria sugieren que las huellas iniciales de la memoria en el momento que se realiza el proceso de aprendizaje, se establecen tanto en la corteza cerebral como en el sistema temporal medial. Y cada vez que el evento mnemonético de memoria es evocado o recreado, hay una interacción entre ambos sistemas, dando lugar a un pequeño aumento de las fuerzas de las conexiones sinápticas en la corteza cerebral del área correspondiente. En términos neurobiológicos, esto quiere decir que el aumento de la fuerza de los registros de memoria es equivalente a los cambios en la eficacia sináptica entre las conexiones corticales y en la corteza cerebral.
y conexiones entre corteza cerebral y el sistema temporal medial. Los procesos de memoria, como ya señalamos a propósito del aprendizaje, posiblemente conlleven a una cooperación entre los sistemas conscientes y los no conscientes, al menos en los que requiere la exposición en la conducta. Está claro, en el caso de las memorias declarativas conscientes, un suceso cualquiera que nos ocurra, como conocer a una persona que nos impacte, puede modificar nuestra conducta y lo sabemos, somos conscientes de ello. Este tipo de memoria puede ser evocada, traídas a la conciencia y a la mente, bien como pensamientos sin más o como una imagen visual. Frente a ellos, sin embargo, los otros tipos de memoria, de lo cual ya hemos hablado, las no declarativas, son inconscientes y en ella el conocimiento adquirido se expresan en los propios mecanismos de la conducta, sin que nunca puedan aparecer conscientemente ninguna traza de esta última memoria. En otras palabras, un suceso que nos ocurra y del cual hagamos memoria no consciente se registra en las áreas del cerebro, que luego pueden modificar nuestra conducta. Y es así como, sin saber el por qué, hay personas, lugares, cosas, animales que nos pueden resultar desagradables debido a que alguna vez ocurrió algo relacionado con ellos, de lo cual no guardamos ningún registro de memorias conscientes. Un ejemplo de esto fue el proceso expuesto en el capítulo anterior sobre el aprendizaje. Todo lo que acabamos de señalar tiene en esencia y relevancia, además para aprender como sucesos ocurridos a una edad muy temprana. Antes de los 2 años o 3 años pueden tener una especie de significación en la conducta futura del individuo, sin que ellos se guarden como un recuerdo o memoria consciente escondida entre los entresijos del cerebro. Y es que las áreas del cerebro se registran todo acontecimiento consciente, no se desarrollan de modo completo hasta casi los 2 años de edad. Esto último justifica que nadie guarde recuerdo de lo sucedido en su vida antes de esa edad. Sin embargo, nuestro cerebro sí registra esos acontecimientos de forma de memoria inconsciente y del mismo modo puede expresarlo, por ejemplo, de una forma de fobia. Memoria significa cambios en la unión o conexiones entre neuronas. Esa parte del contacto se llama sinapsis. Precisamente los cambios morfológicos de la sinapsis como resultado de los procesos de aprendizaje y memoria se han observado en el hipocampo. En términos neurobiológicos se expresan en que una de las sinapsis que se usa repetidamente se repite lo ha aprendido. Hace más eficaz, es decir, el umbral de la estimulación para que la señal se transmita de una neurona a otra. Se hace menor y necesita de estímulos cada vez menores para alcanzar una determinada respuesta. La neurona, a través de los cambios sinápticos, recuerda lo sucedido y esto es probablemente la memoria, es decir, un cambio físico entre neuronas que puede ser permanente y puede ser activado, evocado y por tanto remomerado. Hoy sabemos además que estos cambios ocurren a nivel de la microestructura neuronal, de modo que la actividad sináptica da lugar al crecimiento por sus efectos sobre la síntesis del ARN, por tanto, sobre las proteínas y otras macromoléculas. En efecto, no solo la sinapsis cambia su morfología como consecuencia de los procesos de aprendizaje y memoria, sino también los mecanismos genéticos que dan lugar a tales cambios, bioquímicos, morfológicos, anatómicos y funcionales. Un fenómeno neuronal encontrado en el hipocampo que se ha denominado potenciación a largo plazo y del cual se conocen los mecanismos genéticos y moleculares, se ha postulado como evidencia de que las neuronas pueden recordar los estímulos que reciben. La más simple interpretación de todo lo que acabamos de señalar es la formación de la memoria. Ocurre debido a que un conjunto de sinapsis en un determinado circuito neuronal responde a una experiencia o aprendizaje relevante como una cascada de procesos moleculares que ha comenzado con el cambio sináptico transitorio. Culmina en la síntesis de nova de macromoléculas
que insertadas en los terminales sinápticos cambien el número y la fuerza de estas sinapsis variando sus propiedades de señalización y formando con ellos las representaciones de la experiencia. Pues bien, todos estos conocimientos deberían llevarnos eventualmente a encontrar métodos capaces de hacer más efectivos los procesos de memoria en el niño. Y de ello aun cuando no ha vinculado directamente con lo descrito sobre las bases moleculares de la memoria. Se está haciendo ecopsicología cognitiva que trabajan en crear diseños de ambientes que faciliten y potencien la memoria. En el contexto del colegio en particular, y que es en el colegio, en la interacción social con otros niños donde ejercitan sus capacidades cognitivas requeridas para el aprendizaje de nuevas asociaciones, interacción de las redes neuronales que maduren y se desarrollan luego a lo largo de toda la vida de las personas. Parece evidente que la grabación, retención y la recuperación y evocación de estos sucesos y hechos a edades tempranas conforman las bases y facilitan después la adquisición de nuevas habilidades y nuevos conocimientos. De ahí lo importante de diseños experimentales que permitan conocer los mecanismos y las posibilidades de modificar y cambiar lo que aprende y memoriza temprano y proveer con ellos nuevas ideas relevantes para la educación. Diseños que deberían de ser diferentes para el estudio de las distintas etapas del arco vital humano.